todos y para todas. Mi nombre es Juan Sebastián Muñoz, yo soy quien va a estar acompañándolos hoy en la presentación. María, ¿me confirma si ves la presentación? Sí, la estamos viendo, pero... Dale, tranquilo. Sí, la estamos viendo, pero como si fuera el borrador. Pues dice agregar notas a tu diseño. Entonces, para que lo coloquemos como en pantalla grande, porfa. Perfecto. Ya lo organizo acá un segundito. Así está, perfecto. Perfecto, espera que creo que no le di compartir. Así. Bueno, entonces como estábamos hablando ahorita, la idea es que hoy vamos a hablar acerca del tema de inbound, publicidad y inteligencia artificial desde el concepto de inteligencia generativa. Pero antes que eso me gustaría presentarme. Mi nombre es Juan Sebastián Muñoz, yo soy docente de aquí del programa del Laboratorio de Mercalab 2 en diseño web en WordPress. Tengo experiencia en el tema de inteligencia artificial hace más o menos 5 años. Vengo este año trabajando con todo el tema de inteligencia generativa. Adicional manejo el tema de medios digitales, página web, la parte de Meta, con Facebook, con Instagram, desde Google también. Aparte de eso tengo 2 negocios que se encargan de generar contenido con IA generativa, consultoría y educación y formación. La idea del día de hoy es que podamos identificar esos elementos fundamentales del inbound marketing, que es, digamos, lo que hemos trabajado, que es entenderlo, aunque yo sé que lo entienden, publicidad y cómo se integra con esa creación, con IA generativa, que es lo que se está utilizando ahora, ¿sí? Bueno, entonces antes de empezar, quiero comentarles que la charla que vamos a tener hoy va a tener estos momentos. La idea es que primero vamos a entender un contexto y qué relación tiene con los 3 conceptos que estamos utilizando. Vamos a tener 2 videos cortos, que la idea es que voy a hacer unas preguntas. Como hacen esas preguntas me adelanto un poquito, vamos a tener el chat para ir respondiendo y para seguir haciendo las preguntas correspondientes que yo voy a ir respondiendo, pero al final vamos a tener un espacio para dialogar un poco. Con base en eso, la idea es fortalecer o reentender cómo es el concepto de inbound y publicidad, cuál es la necesidad generativa si hablamos desde inteligencia artificial generativa, cómo la generamos desde nosotros, porque igual la inteligencia se basa en la inteligencia de nosotros, cuál es ese concepto de IA generativa. Vamos a ver un video corto de esa IA generativa, luego vamos a ver cuál es ese proceso que se utiliza para terminar con un caso aplicado. Entonces la idea en el caso aplicado es explicar cómo en la realidad se aplica en muchos procesos y en muchos contextos, depende de la disciplina que se vaya a utilizar. Bueno, entonces antes de empezar, vamos a ver 2 videos. Un video que vemos al lado izquierdo que es corto, es un short de YouTube de Yuval Noah, en el cual él habla acerca de algo que se puede hacer con la inteligencia artificial sobre el tema de creación. Y luego vamos a ver un poquito acerca de ese contexto, porque así conozcamos, la idea es tengamos un contexto mayor para entender. Entonces voy a colocar el primer video y la idea es que con base en lo que se está planteando ahí, ustedes qué piensan, y la idea es que compartan un poco, cómo puede influir lo que dice Yuval Noah en el mercado, ¿sí? Cómo se relaciona con inbound y publicidad, lo que él está hablando, qué puede suceder, cómo se hace ese proceso, si de pronto tienen ideas, y qué problemas creen ustedes si conocen respecto al tema de inteligencia artificial generativa, qué problemas creen que se presentan en la actualidad. Con base en eso es para identificar así rápidamente qué conocemos y ya después les contaré acerca del tema. Listo, entonces voy a colocarlo acá. Si de pronto ven que no suena, me escriben, por favor, me avisan. Vamos a empezar primero con esto. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad, y a la vez, el mayor peligro existencial de toda nuestra historia.
Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Listo. Entonces, con base en lo que vemos ahí, me gustaría que de pronto escribieran para ustedes, con base en las preguntas que están planteadas ahí en la presentación, inicialmente, ¿cómo creen ustedes que influye esto que está sucediendo en el mercado? ¿Sí? ¿O cómo lo pueden relacionar con el concepto de inbound o con el concepto de publicidad? ¿Qué de pronto pueden compartirnos por acá? Listo, entonces les encargo ahí si pueden escribir por el mensaje, o si alguien quiere de pronto hablar así rápidamente, puede levantar la mano y ya miramos para el turno. La IA influye en el análisis de metadatos, exacto. Entonces, parte de lo que estamos empezando a entender acá es que es una novedad que está ocurriendo tecnológica, en la cual acá hablan de esos metadatos y de los datos. O sea, vamos encontrando que aquí los datos se multiplican, son datos más grandes, y se puede generar una problemática porque pues a mayor datos pues nos podemos confundir en el tema de planificación. Recordando que el tema de inbound o el tema de publicidad requiere de una planificación y de un pensar, ¿sí? Pueden existir engaños en publicidad aún más de los que hay hoy en día, perfecto. Entonces ahí vamos identificando problemáticas. Entre esas problemáticas, o las 3 principales que se están trabajando en la actualidad, es el tema ético, ¿sí? ¿Cómo comportarnos o qué hábitos tenemos que tener por la inteligencia artificial? Un segundo problema que se está planteando es el administrativo. ¿Cómo se va a administrar este tipo de tecnología? Y el tercer aspecto que se debe tener en cuenta es el tema de la creatividad. Porque si hablamos de inteligencia artificial generativa, definitivamente el punto de crear es bastante fundamental, ¿sí? Dice, la IA, gracias Jason y gracias Harold. Daisy nos dice, la IA representa una gran oportunidad para la generación de contenidos de manera rápida. Sin embargo, hasta el momento se debe hacer un seguimiento sobre la información que da, por lo que la creación de prompts adecuados es clave, fundamental. Entramos a una era donde hay que darle instrucciones a una inteligencia artificial. Como dices tú, esa generación de contenidos es rápida, pero la calidad puede ser baja. Entonces, cuando dices que se debe hacer un seguimiento sobre esa información, es esa, digamos, verificación de datos que se van generando. Entonces vamos viendo que hay un tema ético de responsabilidad, hay un tema administrativo de cómo vamos a manejar esos datos, esos prompts, y hay un tema de creatividad, porque obviamente al generar el contenido debemos tener ideas y darle ideas a esa inteligencia artificial, ¿sí? Pregunta, o que de pronto podamos aportar ahí, ¿cómo creen que eso se relaciona con el tema del inbound o de publicidad? Y me gustaría saber si de pronto pueden conocer esa diferencia entre ese embudo, que es una estrategia de enganche, a la publicidad, que llegamos a una estrategia más directa que llega directamente al usuario. ¿Qué de pronto ustedes entienden que se va a ser dificultad o va a ser una oportunidad? Dos estrategias que se utilizan, o tanto para el método del embudo o en cuanto a la actividad de la publicidad. ¿Qué creen ustedes? Bueno, mientras ahí van colocando, allá, dice Guillermo, la IA tiene dilemas éticos y morales de acuerdo a los derechos de autor y replicabilidad de obras. Exactamente. Entonces ese es uno de los grandes problemas que se están presentando ahora.
¿Por qué? Porque ella toma información, todavía no está configurada para poder dar esas referencias, muchas veces va a tomar textos o tecnología o conocimiento que digamos ya tiene unos derechos y ahí va a ser una de las cosas que son los retos más grandes para los que generamos contenido. ¿Cómo generar un contenido idóneo, ético, que cuide los datos y que a la vez sea un contenido que se esté referenciando otros elementos? Entonces ahí vamos sacando preguntas. Paola, una relación de dependencia a inteligencia artificial para atraer clientes potenciales. Las IA trabajan con fuentes de datos que no relacionan poblaciones específicas. Puede ser una problemática la adaptación. Eso es algo de lo que vamos a ver más adelante. Definitivamente las fuentes de datos son muy importantes porque si no, ellas lo hacen de una manera intuitiva, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Si tú le dices a él que te haga una parrilla de contenidos para Instagram o para Facebook, él te la va a realizar. Pero, digamos, como dices, como está diciendo aquí Paola, esas fuentes de datos no son lo suficientemente robustas o no tienen los datos suficientes para generar ese contenido de calidad. Porque vos podés pedirle una parrilla, pero si la inteligencia no conoce contexto, no conoce al usuario, no conoce los elementos que nosotros queremos y no se lo comunicamos, efectivamente el resultado no va a ser el mismo, que es lo que sucede ahora. Si vos entras a ChatGPT o a BAR o a otro tipo de inteligencia generativa, él te va a generar muchos productos, pero ese producto que va a generar depende siempre de esos datos que hemos estado hablando inicialmente. Y eso es fundamental que lo conozcamos en esta primera parte. Pero intento acá abrir este video de algo que puede ser un problema. Espérenlo, abro acá un momentico. Listo, bueno, se los muestro ahorita que acá. Ahora un segundito acá. Ya. Bueno, entonces aquí Natalia, ¿me confirma si se ve de nuevo, porfa? Sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces volviendo al tema acá, perdón, hicimos un análisis de acerca de la problemática que se viene. Se vienen problemas de generación de contenido, problemas éticos, problemas administrativos, problemas de planificación, problemas de creatividad, que eran los que hablábamos, pero esos problemas efectivamente tienen solución, solo que es una tecnología que apenas estamos aprendiendo. Se hablaba de que sale en noviembre ChatGPT, digamos, según lo que plantean desde varias perspectivas globales, hace 5 años ha venido evolucionando la inteligencia, digamos, unos 100 puntos. De noviembre hasta acá ha evolucionado casi 1.000.000 de puntos, o sea que el nivel de la curva tecnológica es bastante alta. Se espera que ahorita para diciembre salgan todas las otras tandas de tecnologías y ahí es donde tenemos que estar más preparados. Por eso llegamos al tema del inbound y la publicidad, que son los temas de la charla. Entender que ese inbound es una estrategia de atracción, ¿sí? Y la publicidad ya es una estrategia para llegar directamente al cliente. Entonces, como se ve acá, es importante entender la diferencia, porque es uno de los elementos que más vamos a necesitar para generar esas campañas dentro de todo el proceso que trabajamos desde el área de mercadeo. Entonces, cuando hablamos de inbound, acá hay unas palabras claves que es una metodología que se utiliza en el marketing para atraer clientes potenciales con contenido relevante. ¿Sí? Cuando hablamos de contenido relevante, es un contenido específico que pueda encontrar los verdaderos o los más profundos intereses de esa persona, que ahí es donde hablamos ya desde SEO, cómo hacer, digamos, esa parte orgánica, obtener esos clientes potenciales que se reflejan en los leads,
hacer una atracción, conversión y cierre y deleite, que está mal, perdón, para atraer a esos clientes potenciales para que el usuario haga una iniciativa. ¿Cuál? Comprar, informarse, estar en comunidad o muchas de las intencionalidades. Pero, digamos, esta parte del mercadeo nos enfocamos más en que ellos vengan, que no tengamos que buscarla. Digamos, no es esa parte de ir a ofrecernos, sino que le damos unas pistas, ya sean visuales, de contenido, para que ellos lleguen a nosotros, que es de la que más se está utilizando ahora. Pero atrás no se queda la publicidad, que es una acción más que un método, es una acción de promoción, difusión, pero es paga principalmente, en la cual se utilizan esos medios de comunicación, que ya hablamos de SEM, donde ya lo que se busca es que las empresas y los clientes potenciales nos conozcan, pero lleguemos directamente a ellos, ¿sí? Porque es importante entenderlo, sabemos que la publicidad es un sistema más costoso y más caro, pero sin embargo hay que hacer investigación y todo el debido proceso, pero cuando hablamos del embudo, ya es lo que estamos utilizando más ahora para llegar a un cliente específico. Y ese cliente específico es recordar que los clientes, si tenemos una intencionalidad de venta, en esa intencionalidad de venta podría estar más enfocada en el inbound porque él se enfoca directamente a esa necesidad específica, mientras que digamos en la publicidad se corre ese riesgo de no poder tener, bueno, si es macro, si llega a varios clientes, pero no está pensando tanto en ese interés específico del cliente. Ahí vemos el embudo, para que no nos extendamos más en el tema conceptual de embudo, pero digamos hay una primera fase donde vamos a coger perspectivas de usuarios, una segunda fase donde cogemos perspectivas de clientes y otros elementos, para al final determinar cuál es esa necesidad específica para que el cliente cuando pase diga, hey, me llama la atención y voy a utilizarlo. Entonces, cuando hablamos de ella es entender que están esos dos lados, que depende de la necesidad, porque siempre depende, la publicidad siempre va a funcionar y el embudo también, pero es saber utilizarla en el momento específico y qué generamos desde ese embudo y desde esa publicidad, contenido. Contenido porque cuando hablamos de IA generativa, pues la IA generativa genera contenido. ¿Qué tipo de contenido normalmente es el que necesitamos o esa necesidad generativa que se necesita para todos los procesos del área de mercadeo? Texto, imagen, audio, video y también se habla de enlaces. Entonces cuando hablan de inteligencia artificial generativa no solamente son imágenes, porque es que también la inteligencia generativa nos ayuda a generar textos, nos ayuda a generar guiones, nos ayuda a generar estrategias dentro de los procesos que hacemos de mercadeo, administrativos o procesos del negocio. Ahora, ya tenemos profesionales o áreas que se encargan de producir texto con base en una investigación o con base en la línea de diseño, lo mismo las imágenes, lo mismo el audio, lo mismo el video y lo mismo esos enlaces que se necesitan para poder conectar, pero las necesidades actuales hacen que la información se requiera más rápida. Y era lo que hablábamos ahorita. Sí estamos generando información rápida, pero ¿de qué calidad, con qué seguridad, con qué características, cómo las vamos a administrar sin dejar de olvidar ese problema que viene atrás? Entonces, por eso es importante conocer que desde una estrategia de marketing, que en este caso se llama el embudo o la publicidad, pero pueden ser otras estrategias, es saber que dentro de esas estrategias necesitamos contenido, que es lo que se va a generar a través de esta herramienta. ¿Cómo la generamos? Entonces, yo los invito a que hagamos un ejercicio pequeño en el cual, primero que todo, traten de cerrar los ojos, porque a veces uno tiene que cerrar los ojos para concentrarse, respirar un poco y traten de imaginar un corazón, ¿sí? Y yo les pido el favor que por favor piensen un minutico, yo les doy acá el tiempo de un minuto, y cuando terminen de pensarlo, por favor, en el chat, me cuenten en un párrafo pequeño, pueden ser en pocas palabras, cómo se imaginaron ese corazón. Y vamos a ver qué pensamos todos, qué entendemos de ese corazón que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes no tienen mucha información, pero sí me gustaría saber cómo se imaginan el corazón que están pensando. Pero escribirlo, muy importante escribirlo, porque más adelante vamos a ver que en todo este proceso de la generativa lo que más hay que aprender, más que tecnología de programación, es a leer y a escribir, ¿sí? Entonces ahí necesito que me ayuden con ese aporte de cómo se imaginan ese corazón que han pensado. Mientras yo voy leyendo comentarios.
Bueno, por acá ya Nayibe me dice que en su pensamiento está un emoticón de corazón rojo. Hay otro rojo con curvas y líneas gruesas, muy bien. Como un órgano del cuerpo que late y es de color rojo, muy bien. Por acá también Juan José lo piensa de la misma forma, color rojo 3D, tamaño del puño de una mano. Jason, el corazón desde el ámbito anatómico real, con venas, arterias, al mismo tiempo un corazón de dibujo. Y un tercero, un corazón de la piña, muy bien. Como lo tengo en este momento roto, lo siento, pero va a mejorar. Con base en el prompt, digamos, que yo les di, porque les estoy dando una instrucción, en este momento no estoy con inteligencia artificial, sino con inteligencias humanas, ¿sí? Recordar que esa inteligencia réplica, o sea, que estamos haciendo casi el mismo procedimiento de generar. Ustedes acaban de generar una idea, todavía no han generado una imagen, y esa idea la representaron a través de texto. Cada uno tenía una perspectiva diferente, depende de mi línea de instrucción, que fue el primer prompt, ¿sí? El segundo, el primero fue pensar, que lo hicieron, luego fue describir ese corazón. Ahora, yo diría, dibújenlo, ¿sí? No hay necesidad de hacerlo, pero yo lo que quiero llegar acá es que cuando dibujamos el corazón, nuestra mente o nuestro proceso creativo, se supone que las fases de creatividad son primero pensar o imaginar, después llevarlo al papel, que es el proceso de diseño prototipado, para el prototipado, y luego lo construimos. Cuando lo construimos, el cerebro tiene una mayor adaptabilidad del proceso, y asimismo son los procesos de la idea generativa. Si ustedes hacen el ejercicio de dibujar el corazón, digamos, todo el proceso creativo se va a complementar y no se va a quedar solamente en el pensamiento. Y además, en el momento de dibujar, la mente va a tener una mayor apropiación de lo que se está realizando. Pero yo ahora les voy a mostrar el corazón que necesitaba, porque una cosa es el corazón que ustedes piensen, pero otra cosa es el corazón que yo quería. Les voy a mostrar ese corazón en la siguiente imagen y ustedes me cuentan qué tanto se parecía ese corazón al que ustedes estaban pensando. Solo que yo les pueda dar, o más bien ustedes me ayudan a definir qué tenía ese corazón o qué me faltó decir para que pudieran hacer el corazón que yo quería. ¿Cuál es el corazón que yo necesitaba? El que está al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, algunos en la descripción lograron describir que era un corazón con venas, con arterias, pero otra persona lo imaginó desde el icono, ¿sí? O desde el símbolo. Entonces, este corazón, ¿qué característica tiene fundamental? ¿Cuál es la palabra clave? Es un corazón dañado, ¿sí? Y entonces por acá nos describe Diego, ¿sí? Que dice roto, no necesariamente roto emocional, estamos hablando de un corazón que está dañado de una manera diferente, ya es más biológicamente, pero es un corazón que yo se lo quería mostrar a quien creen que le interesaría conocer ese corazón. Esa es, digamos, la última pregunta que tengo. Mientras veo acá, faltó decir que estaba roto, exactamente, me faltó en mi instrucción decir que estaba roto. Para la amiga faltó textura, color realista, aún, exactamente. Yo eso, o esa imagen del corazón que quería ustedes proyectarlas, yo quería mostrársela a unos expertos en medicina que están interesados en el corazón. Entonces mire que ahí se empieza a acercar un poco más. Si yo a unos expertos en medicina les muestro un corazón más literal, ese corazón pues es un poco más emocional, subjetivamente, ¿sí? ¿Qué quiero llegar acá? En el prompt es hacer este proceso y este proceso generar, pero dar la mejor instrucción posible, que es el tema de la inteligencia generativa, de lo que plantea. Acá les voy a mostrar una cosa cortica acerca de cómo funciona la inteligencia artificial y vamos a comparar cómo es muy parecido a lo que nosotros hacemos constantemente en el pensamiento. Esperen, ya lo bajo acá un segundito. Hola Juan, habilitas el audio, porfa. ¿Me dices qué pena?
¿Habilitas el audio, porfa? Sí, ya lo hago. Gracias. Una investigación que comenzó con el hallazgo de 3 niños muertos se había convertido finalmente en... El conejo está listo para... Ahí sí lo escuchas. Sí, señor. Gracias. Si te pido que hagas un dibujo basado en esta frase, ¿qué dibujarías? Tienes al menos 2 opciones. Un conejo sentado en la mesa listo para recibir su comida o un conejo cocido servido para la cena. Cuando escuchas la frase y tienes que dibujarla, tu cerebro tiene que hacer 2 cosas. Primero, identifica el sentido de esas palabras y el contexto de la frase. Tu cerebro usa los conocimientos que ya tienes de la cultura y del idioma en que fue dicha. Segundo, encuentra la equivalencia de ese sentido con imágenes que ya conoces o puedes imaginar. En este caso, un conejo cocido o un conejo casi humano sentado a la mesa. Entonces eliges y dibujas. Si ya has usado programas de inteligencia artificial para crear imágenes en base en un comando de texto, como Midjourney, DALL-E 2 o la aplicación Lensa, este es el proceso que intentan simular. En pocos segundos producen resultados cada vez más parecidos a lo que haría un ser humano. Listo, entonces no tenemos que extendernos un poquito. Aquí era para entender que la inteligencia artificial generativa, como nosotros, necesita un contexto. Es el punto fundamental de este ejercicio. Porque normalmente esas inteligencias pueden tomar decisiones, pero sin contexto es muy difícil. Aquí es donde se empieza a dar mayor necesidad desde nuestra área de mercadeo al tema de investigación y al tema de datos. ¿Por qué? Porque ese tema de investigación y de datos nos van a llevar a un éxito mucho mejor, a un enfoque, a tener ese enfoque que hablamos de ese embudo, ya sea en publicidad, para poder utilizar los elementos, ¿sí? Como vieron ahí en el ejemplo, tú puedes decir que te haga un conejo comiendo, pero entonces lo dibujó o el conejo estando alimentándose o el conejo ya como un alimento. Entonces, para evitar eso, es importante darle contexto a esas inteligencias artificiales generativas. Entonces, el concepto general es, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de contenido nuevo y original. La IA generativa se utiliza para crear todo tipo de contenido. Entonces, acá vemos el contenido generativo, textos, imágenes, videos y músicas. ¿En qué lo utilizamos? En la publicidad, en la campaña, en todos los elementos de la línea de diseño, de la línea gráfica, de la línea de contenido. Entonces, para la inteligencia artificial generativa, el texto se puede utilizar para crear texto como en ChatGPT, poemas, historias, artículos, ChatGPT, Bard, Bing, imágenes, fotos, pinturas, dibujos, que ya hemos visto lo último en la actualidad, videos ya también se están creando, y en imágenes y videos no solo genera las imágenes, sino que te da la oportunidad de modelar, ¿sí? De generar estructuras en 3D, en 4D, de poder editarlas, de generar piezas escalables para impresión o para generación de contenido digital. Y música también ahorita se está utilizando mucho para crear canciones, piezas instrumentales, pero pues todas pueden ser integradas y utilizadas para pues generar mejores rendimientos. Normalmente se cree que solamente las generativas son DALL-E o DALL-E 2, pero pues vemos que como es también texto, ChatGPT 3, que es la base, normalmente tiene la opción de generar esos contenidos nuevos y originales, independiente pues de, obviamente haciendo una curaduría y haciendo unos procesos para que se pueda generar. Y está DALL-E, que se puede utilizar, pero ya vienen herramientas como Canva, WordPress también, que están incluyendo ese tipo de tecnologías como la de DALL-E para poder generar imágenes o videos dentro del contenido. Y digamos otras plataformas ya han empezado a integrar. ¿Por qué lo comento aquí las otras? Porque vamos a ver de acá a diciembre, justo ahorita después de Viernes Negro, todas las plataformas van a empezar a vender plugins, aplicaciones, soluciones. Ya vemos una cantidad variada por internet que integran inteligencias artificiales, hacen varios modelos, pero pues la idea sí es entender las bases para poder hacer todo el proceso del desarrollo de contenido. Perdón. Entonces, les voy a mostrar aquí un poquito, cuando hablamos de caso práctico, un ejercicio que yo utilizo este ejercicio de IA generativa tanto para mis estudiantes como para mis clientes. Entonces, normalmente yo manejo la línea de producción, perdona, ahora con un segundito.
Normalmente yo tengo una línea de producción en la empresa, yo manejo producción digital, ¿sí? O contenido digital. Dentro de mi proceso yo utilizo ChatGPT y otras inteligencias, ChatGPT principalmente y PAR, pero antes de hacer campaña o antes de generar contenido yo hago una investigación. Esa investigación puede ir a fondo, puede ser real, puede ser intuitiva, puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa. Pero entre más integremos los datos o entre más tengamos información, más fácil para ChatGPT o la inteligencia artificial generar el mejor contenido posible. ¿Qué ejercicio o práctica utilizo que yo sé que muchos conocen, pero digamos qué valor agregado tiene? Yo genero primero una tabla de datos y en esa tabla de datos yo tengo un cliente y yo tengo un usuario. En ese cliente yo genero unas categorías de datos básicas y con esas categorías de datos es mi forma de yo explicarle a ChatGPT. Porque yo a ChatGPT le puedo contar una historia o le puedo dar datos organizados sistemáticamente. Entonces, yo ya lo he hecho desde la manera de estructura, porque también soy redactor. Entonces, en esa redacción, yo le puedo explicar todo el contexto para que él me pueda entender antes de generar contenido. Pero obviamente ese contexto, la idea es que también sea por bloques y retroalimentado, porque vos le vas contando y él te va retroalimentando, pero a la vez tú tienes que irle validando, ya sea para gustar o para decirle que va bien. Porque a la final, muchas veces no encontramos el uso porque solo le lanzamos datos, pero también hay un tema de entrenamiento. Toda la tecnología que tiene la inteligencia artificial como ChatGPT tiene muchos elementos, tiene el lenguaje natural, y cuando hablamos de lenguaje natural no es un tema complejo de programación, es entender ese lenguaje humano que tenemos nosotros y cómo nos comunicamos y cómo nos entendemos. Asimismo le vamos enseñando a ChatGPT. Él tiene unos cajones para ir trabajando, digamos que son como unas neuronas. Depende de la versión, esas neuronas no están conectadas, entonces es aprender a hacer toda la configuración de datos. ¿Qué vemos aquí en este caso? Yo coloco un nombre del proyecto, coloco unos datos de la idea de su negocio para identificar las intenciones y le doy unos datos de usuario, como lo son rango de edad, ubicación geográfica, espacio de vivienda, género. Trato de sacar unos datos persona, unos datos de empatía, pero el mismo método, este es mi método, pero ustedes pueden generar métodos tipo embudo. Generar esas categorías de datos, vos alimentar los datos y en texto se lo entregas a la inteligencia artificial y empezás a explicarle por tandas de qué consta el negocio. Cuando él entiende qué es lo que se debe hacer, ahí hay unos prompts, igual unas indicaciones de entendimiento. O sea, acá hay que utilizarlo, no nos vamos a extender, pero hay algo que se llama los niveles del pensamiento, nivel de pensamiento inferior y nivel de pensamiento superior. En el nivel de pensamiento inferior que tenemos los humanos, nosotros identificamos, comprendemos y hacemos. Eso es lo básico. Pero nosotros podemos entrenar la inteligencia artificial para que haga niveles de pensamiento superior, como es crear, analizar, evaluar. Entonces, ahí en esas de crear, analizar y evaluar son los niveles de pensamiento que más tenemos que aplicar. Hay que estudiar mucho lingüística y poder escribir, porque en el momento de redactar estos prompts para generar contenido en texto, tenemos que tener muy claro el lenguaje que se va a trabajar con la inteligencia, porque él tiene múltiples lenguajes. En ejemplo, ChatGPT se especializa más en idiomas y en temas de administración y marketing. Entonces, darle contexto con este tipo de datos, también yo le puedo dar un contexto de rol, porque se dice que en el prompt yo le puedo decir, vos puedes ser ingeniero y haces este trabajo, pero vos le puedes decir, eres un ingeniero de tal generación, con esta especialidad, con estos conocimientos, y va a cambiar totalmente el contexto. Con base en estos datos, para contar en la práctica, y ahorita les muestro un caso ya aplicado con algunos estudiantes, yo ya le asigno yo ya le puedo asignar los prompts. Entonces normalmente acá, por ejemplo, hay unos prompts de investigación sencillos. Obviamente la idea es hacerlo un poquito más estructurado, pero digamos en ese caso práctico, solo con esa tabla yo puedo llegar y decirle, te voy a dar los datos del negocio y analiza la información, digamos como una línea de instrucción. Luego le digo, por favor, puedes describir el problema del negocio y el mercado, porque cuando yo le digo al que me cuente el problema, estoy tratando de ver si él me está entendiendo. Si ese problema que yo leo es acorde a lo que yo pienso, vamos bien en el entrenamiento. Pero si no, yo tengo que hacer retroalimentación y aprender un poquito a enseñar y decirle, no, mira, es por acá y estos son los que tienes que ajustar.
pero asimismo yo le puedo pedir líneas de estilo, de contenido, de estructura. Digamos acá una fácil es poderles decir, con base en los datos que tienes, por favor recomiéndame una paleta de colores con código, opciones de tipografía o fuente. Él lo hace. Y no es tan perfecto, pero sí depende mucho de la instrucción que nosotros demos. Si nosotros damos un buen contexto de datos, de eventos, de negocio, de producto, de servicio, de usuario, de competencia, entre más datos tengamos, mejor va a ser el contenido que va a generar en el caso de texto. Y sumamos en este caso, yo le puedo pedir elementos, yo tengo mi embudo o tengo ya mi publicidad, pero yo le puedo decir, ayúdeme a hacer estrategia, ayúdeme a hacer planificación, y él le da a uno la línea para poder arrancar y para poder validar. Ahora, yo puedo hacer todas las líneas, porque recordar que cuando hacemos ya sea publicidad o embudo, hay unos procesos iniciales, hay investigación, hay definición, hay ideación, definición de concepto, vigilancia tecnológica, diseño, desarrollo, la comunicación del proyecto, la venta, la administración. Entonces todos esos elementos te pueden ayudar. Ejemplo, supongamos cuando trabajo con mis estudiantes, es que les digo que les ayuda a generar concepto porque no tienen especialidad. Yo en mi línea de diseño, yo tengo un experto en concepto, un experto en diseño, un experto en desarrollo, un experto en una herramienta específica. Yo, antes de llegar a mis expertos, yo ya puedo hacer consultas previas, no necesariamente tomo la decisión, pero me ahorra mucho tiempo en el momento de conseguir esos profesionales. ¿Sí? Porque, digamos, tengo la capacidad de poder validar si el contenido o hacer esa verificación si el contenido es pertinente. Entonces, en este paso, ya digamos, se plantea el prompt y con ese prompt ya se genera el contenido. ¿Cómo se ve el contenido? Perdón. Pero ya les muestro otra página acá. Bueno, mientras ahora aquí voy a hacer un momentico, voy a observar que por aquí han escrito. También para los que tengan empresas complejas y quieran automatizar procesos, se puede hacer uso del fine tuning y entrenarlo de acuerdo a sus necesidades propias. Perfecto, Juan David, muchas gracias. Entonces miren que con lo que dice Juan David, no solamente es para ChatGPT. Si vos vas, por ejemplo, a Canva, ahorita que sacó la opción para poder, hace poco, para generar imágenes, tú tienes que darle también un prompt. Ese mismo prompt, tú puedes utilizar otra inteligencia que te ayude a generar prompts entendiendo la lógica o el algoritmo del prompt. En este caso ya empezamos a ver ese concepto de entrenar. Entonces, entrenar es explicarle, acompañarla, entenderla, es ir explicándole todos los conceptos para que se genere esas mejores soluciones que estábamos planteando ahí. Ya les muestro acá una página. Listo, ahí me confirman si ven esa página que dice Auralux. Sí, perfecto, gracias. Listo, entonces este es por ejemplo un ejemplo de un desarrollo web de unos estudiantes, ¿sí? En ese desarrollo web, ellos tienen que hacer la página web en tiempo récord, son nomás 16 sesiones, pero a la sexta sesión ellos hacen página con ayuda de la inteligencia artificial. Ellos hacen toda una investigación de usuario, donde con base en lo que les estoy contando, miren cómo ya generan una descripción del problema. Y ellos no saben, inicialmente no saben hacer esa redacción, ¿sí? Pero con el ChatGPT, ellos empiezan a generar contenido. El problema del negocio, que a veces se pueden demorar mucho, perdón acá. Ya el buyer persona o el mapa de empatía, una vez ellos han generado los datos, él les ayuda también a construirlo y a organizarlo y a estructurarlo. Entonces mire que desde que ellos empezaron a utilizar la IA generativa, ya empiezan a entender un poco más cuáles son los procesos. Y aquí cuál viene siendo la recomendación en generación de contenido.
definir cuáles son los pasos que utilicé para poder realizar esa estrategia. Porque cuando hablamos de la ingeniería de prompts, o cuando hablamos de ingeniería, hay que entender, o se debe entender, de que estos pasos yo también se los cuento a la inteligencia artificial y ella va aprendiendo conmigo. O sea, la parte metodológica en este tema de generación de procesos es importante ir sistematizándola, porque esa sistematización nos ayuda a que ella empiece a entendernos a nosotros. Ahora, con base en esa investigación, ellos generan aquí la línea. Ellos empiezan, por ejemplo, hablábamos dentro del proceso de creación, empiezan a buscar otras páginas, pero aquí el tema interesante es que después de tener esas ideas y alimentar la inteligencia artificial, porque ellos le van contando lo que pasa, ya pueden definir conceptos, ¿sí? Yo normalmente les enseño la parte de concepto, ellos pueden validar, pero esto se podría demorar muchísimo más tiempo. Pero hay dos validaciones. La primera validación es la de ellas, acorde a negocios que están trabajando, y la segunda validación es la mía, porque yo también voy a validar qué tanto es acorde a lo que ellos van trabajando. O sea que aquí aumenta la atención. Con base en estos conceptos que ellos sacan, definen la experiencia de usuario y los elementos. ¿Cuáles son los botones? ¿Cuál es la línea gráfica? ¿Sí? ¿Cuál es el estilo, la tipografía? Normalmente ChatGPT hemos visto en el ejercicio de todo lo que hemos trabajado tanto ahí como con clientes que sí depende mucho de la información. Ya digamos he validado con algunos expertos en concepto y en la línea gráfica y sí se puede hacer cosas muy parecidas, solo que hay que entender un poco el pensamiento del diseñador o de la línea que uno vaya a trabajar, ¿sí? Entonces todo esto que está aquí, con base en eso se generan los contenidos, se genera el mood board, se generan todos los elementos que necesita la persona para poder trabajar, ¿sí? Perdón. Entonces, volviendo al tema de lo que definíamos de esa importancia de la inteligencia artificial generativa, es el cómo vamos a generar la base de la información. Y esa base de la información, voy a volver acá. Ahí. Entonces, la información que nosotros utilizamos es el que le va a dar la calidad. Y retomando, qué pena que me perdí un poquito. Con esa información que nosotros vamos a utilizar es la que empezamos a generar los prompts. Luego sigue la validación y luego sigue validación con los clientes. Yo, por ejemplo, tengo clientes en Estados Unidos y España, que normalmente son negocios pequeños que no tienen toda esa estructura organizacional, de área de mercadeo, área administrativa. Entonces normalmente con ellos me siento a escucharlos y a escribir. Ellos me cuentan su historia, la historia del negocio, la historia de los clientes, porque normalmente quien tiene el negocio es el que más conoce. Y si hay la posibilidad de ir a explorar un poco más con los clientes, maravilloso. Si no, generamos una información intuitiva para llegar al público específico y con base en esa información, ellos no saben hacer el resto de datos, yo genero el resto de la información. Yo, digamos, yo no utilizo algunos profesionales para generar información, pero sí le estoy pagando a los profesionales para que me validen la información. Que acá es donde dicen que esto va a acabar con muchos cargos, sí, pero llega la oportunidad de otros cargos, que son los que generan datos, investigan datos, hacen producción de contenido, hacen validación de contenido, o planifican cómo hacer el contenido o enseñan cómo hacer el contenido, que es a lo que necesitamos llegar acá. Y vuelve a lo inicial, que es inbound marketing, publicidad y creación con IA generativa. Cuando hablamos de ese... Espero que está bien. ¿Cuáles estoy proyectando? Qué pena. Dice necesidad generativa. Perfecto, listo. Entonces estaba bien ahí. Volviendo al tema del inbound o el embudo y al tema de publicidad, ustedes ven que los dos sí o sí necesitan contenido.
¿sí? Obviamente hay funciones administrativas, hay funciones de otro aspecto, pero están los tres problemas macros que hablamos. Uno, ética. ¿Cómo manejamos ese problema ético? Actualizándonos. La UNESCO, la OEI, la OEA, todos están planeando varias percepciones acerca de cómo el debe ser en la educación, en los negocios y en todo el proceso. Normalmente lo que se busca es el tema de protección de datos, de no copiar la información de los otros, pero hay estrategias que podemos ir utilizando. Yo, por ejemplo, cuando utilizo el ChatGPT o utilizo esa tabla de datos, yo no le entrego a ChatGPT datos de nombres ni de documentos, sino le doy un perfil, ¿sí? Ahí estoy protegiendo la información por ahora, en general, de los clientes. Pero también estoy generando contenido que le estoy diciendo a mi usuario, eso lo hizo la inteligencia artificial y eso lo hice yo, porque obviamente el tema de ética está esa claridad de lo que nosotros estamos haciendo. Ejemplo, este contenido que ustedes ven acá, parte es mío, las imágenes son generadas por inteligencia artificial generativa de Canva, algunos textos son generados por ChatGPT, otros son generados por BART. Uno lo va cambiando de acuerdo a las necesidades que va conociendo. Entonces uno va configurando esa inteligencia para poder utilizar esas estrategias. Y ahí ustedes están viendo que acá dice atracción, contenido relevante, leads, atracción, conversión, cierre, atraer, iniciativas, promoción, pago, marketing, SEO, todos necesitan información y datos, que es el que podemos ir generando desde ahí, pero también le podemos decir a ella, ayúdenos a revisar lo que tenemos, pero también le podemos decir qué opina de este seguimiento de clientes que tenemos y nos puede generar la mejor estrategia posible, ¿sí? ¿Por medio de qué? De esas inteligencias que nosotros hemos trabajado o que nombramos el día de hoy, ¿sí? La idea era darles esa generalidad, que entendiéramos cómo los tres conceptos se integran y que vean, pues, digamos, cómo es la práctica un poquito, porque esta es una forma, pero hay muchas formas de trabajar para poder generar ese contenido que tenemos. No sé qué preguntas tienen, si alguien de pronto quiere hablar en este momento, si quiere levanta la mano y puede hacer pregunta. Guillermo dice que no se escucha bien, ya de pronto sí escuchan mejor. Perfecto. Entonces aquí sería importante que pudiesen hacer preguntas, acá ya viene una, ya les respondo. Pudiésemos hacer preguntas ya sea de empresa, de contexto, de tecnologías. Tengo muchos datos posibles y mucha experiencia, digamos, en el tema de visitar algunas empresas que trabajan en el proceso. Entonces pueden hacerme algunas preguntas que crean necesarias. El tema de chatbox con IA, el tema ha ido evolucionando. Principalmente WhatsApp, dicen que ahorita va a sacar la nueva versión para 1 de diciembre. Que es donde ya, digamos, lo que estamos haciendo acá, obviamente lo hace más automatizado que lo que estamos planteando aquí. Ya no solamente tiene la tecnología que sirve para hacer el chatbot automático, sino que tiene la capacidad de ir aprendiendo de las necesidades del usuario. O sea, como ya no es un sistema automatizado que solamente toma datos, ya, digamos, están empezando a configurar para decirle condicionales. Ejemplo, cuando en un chatbox se genera una nueva categoría, cuando un usuario en el WhatsApp dice yo necesito esto, pero la configuración no estaba, ya el chatbot tiene la capacidad de tomar ese elemento, ir a buscarlo, ir a mirar qué cosas hay respecto al tema, y al desarrollador, porque digamos para el usuario no hay tanta tecnología avanzada, ya le llegan, digamos, esa comunicación de diciéndole agrega esta categoría, agrega este proceso, agrega esto porque lo está pidiendo el cliente. No solo en respuesta a la categoría de datos, sino que ya hay otros roles que también están pendientes para que esos sistemas sean más flexibles. Antes ese sistema de WhatsApp, por ejemplo, en Chatbox, se hacía una configuración automática, ya sea depende de la herramienta que se utilizaba, pero hasta ahí llegaba, que era lo que decíamos. Es una inteligencia artificial automatizada, pero ya están tendiendo a esa inteligencia artificial generativa, que es lo que se plantea ahorita. Teniendo en cuenta lo que nos has planteado hoy, bases de datos de nuestro medio, con esa información base o se construye con cada negocio. Bueno, normalmente lo que es con ChatGPT depende de la versión, es difícil que encontrarlo, pero si vos entras a BART depende de cómo plantees el prompt, ya está haciendo análisis de páginas. Ejemplo, en estos días tuve una consultoría política. Entonces en la consultoría política, supongamos yo ya puedo entrar desde BAR al DAN
Y desde el DANE yo puedo decirle, sin encontrar el archivo, yo digo, necesito que me encontres en el DANE cuál es el archivo que está diciendo estos y estos y estos datos. Él no me va a sacar un cuadro en Excel, sino que él ya me trae la información que yo necesito, y si yo la veo relevante, yo ya le puedo decir, hey, tráeme los datos. Entonces, digamos, ahorita en el tema de bases de datos, yo diría que ya existen las bases de datos, las nuevas bases de datos que se van a generar son de ese tipo. Son de ese que tú tienes que saber cuál es el vínculo o el link donde está la información y saber el prompt para que les traiga la información que nosotros tenemos. Porque, digamos, la información que se está generando actual, como compañías que traen tendencias de color, de consumo, de estilo, funcionan y son muy necesarias, solo que ahorita hay que hacer un trabajo más arduo de ir a investigar esos datos sin tener altos conocimientos del proceso. Y si se construye con cada negocio, mucho mejor, ¿sí? Que era lo que hablamos ahí, que es empezar a tener esa tabla lo más robusta posible. A medida que vas haciendo más robusta la tabla, la información empieza a cambiar totalmente. ¿Qué tan fácil en costo y tiempo es el acceso a software para IA generativa? Para uso de compañías, perfecto. Yo diría, para mí es un poquito subjetivo, pero yo creo que no es costoso. Es un tema de primero hacer un análisis y identificación de necesidad, ¿sí? En términos de transformación digital, primero hay que analizar cuál es la necesidad y tomar la tecnología más eficiente, porque hay muchas en el mercado. Si tú utilizas, ahorita hay una IA que tú colocas una foto y ya genera gesticulación en 3D, y tú grabas la voz y genera tu voz. O sea que ya está haciendo esa réplica libre para las personas, pero ya cuando pagas, digamos, es una anualidad de 100 o $200. Para muchas empresas, anualidades de 100 hasta $500 es muy bajo para todo lo que se puede generar. Entonces ahí la clave o la facilidad depende de la formación y el conocimiento que tenga la empresa acerca de la tecnología. Lo primero que debería hacer una empresa de esas es sentarse a capacitarse y decir, vamos a entender, y luego de entender vamos a sentarnos, vamos a hacer un proceso creativo y definir si funciona, si no funciona, cuál vamos a utilizar, y de eso va a definir la facilidad, el costo y el tiempo. ¿Se podría generar una integración entre un ERP de una compañía? Sí se puede. No sé cuál, pero sí he escuchado varios desarrollos. Tengo muchos desarrolladores que trabajan conmigo. Ellos me cuentan cómo ya se está integrando. O sea, dentro de sus sistemas de producción de desarrollo está inmersa tecnología de inteligencia artificial, tecnología generativa. Solo que en los bloques de programación no están todos los elementos. Normalmente hay una acción que ellos tienen o automatizada o con inteligencia artificial que abarca un proceso específico dentro del proceso, pero sí se pueden integrar. Diría que no conozco ese ERP, pero diría que depende de las condiciones del ERP o de la compañía que esté haciendo, o qué tan libre deje ese ERP a disposición de desarrolladores, o si lo puedan hacer, o si tengan la capacidad. Y Carlos Eduardo, gracias a Alexandra y a los otros, la IA generativa tiene la capacidad de ejecutar tareas que reemplacen algunos RPA que se usan en las empresas. Sí, y por ahora no tanto. Sí, ¿de qué depende de que lo reemplace tanto ahí como en otras tecnologías? Depende del conocimiento o de la capacidad de actualización que tenga la tecnología. Porque hay tecnologías que su línea tecnológica es cerrada. Y cuando hablo de cerrada no significa que no se puedan cambiar, sino que en cuanto a procedimientos y costos va a tomar mucho tiempo para que se... Pero hay unas que tienen unos bloques de programación más libres, entonces sí se pueden reemplazar. Pero eso es lo que están haciendo casi todas las empresas, que nos van a dar sorpresas ahorita en diciembre, que van a abarcar pues todas las novedades que esperamos. Eso es más o menos en general. No sé si respondo a las preguntas bien, sé que se me acabó el tiempo, y espero que pues les haya servido e interesado mucho la información. Sí, porque por lo que buscamos aquí es generar información de interés, que es lo que habla el embudo, porque con el interés atraemos usuarios. Ya hablándoles en términos de así rápido, redes sociales, cuando yo hago toda la estrategia de contenidos, ya tenemos todo el contenido hecho, toda la estrategia realizada, la lanzamos y lo que queremos es que el cliente llegue, más que tener que ir a buscarlo. ¿Para qué? Para hacer eficiencia de recursos, que es lo necesario. Bueno, excelente. Qué bueno que les guste que se repita. Gracias a ustedes por asistir, por la hora, por la atención, por la participación. Y pues igual, sin embargo, qué pena, aquí se me pasó la información mía. Igual también si llegan a, bueno,
ahorita, ya les paso la presentación ahorita, si se las pueden enviar, que ahí están las referencias. Y este es mi perfil en LinkedIn. Sí, ahí se los dejo, ya también les coloco por aquí. Si llegan a necesitar algo, pues normalmente si es una pregunta fácil y sencilla, seguro se las voy a responder. Ya si es, mejor dicho, lo que necesiten y yo pueda ayudarles, por ahí me pueden escribir cualquier cosa que necesiten. Y también ahí les dejo el perfil, también para que conozcan, manejo, digamos, mi perfil es amplio, yo no solo manejo tecnología, sino que mi especialidad es turismo, también he trabajado en la línea educativa. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.